Saludos y bendiciones, amados hermanos. Les habla el pastor Samuel González Gotay, pastor en la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional, ubicada en Park Gardens, Río Piedras, Puerto Rico. Damos gracias al Señor que hoy, martes 28 de junio del 2022, podemos llegar hasta sus hogares para compartir la reflexión pastoral. Reciban todos saludos de parte de la Iglesia de Park Gardens. Le solicitamos que usted comparta esta transmisión con sus amigos, familiares, le indique, amén, la dirección electrónica de la Iglesia de Park Gardens, iglesiaparkgardens.org. Nos puede seguir a través de las redes sociales de Facebook y de YouTube buscándonos como Iglesia Park Gardens. En esta ocasión queremos compartir la reflexión pastoral usando como base Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 10. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 10. Leemos la palabra del Señor para la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza del mundo produce muerte. Compartimos la palabra en esta hora bajo el tema la tristeza que busca Dios. La tristeza que Dios busca en cada uno de nosotros es para arrepentimiento. Señor, la palabra que vamos a compartir, te pedimos que sea una palabra que llegue a nuestras mentes y nuestros corazones, que nosotros podamos ponerla en práctica para tu gloria y tu honra. Así lo creímos, te damos gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. La tristeza, amén, que está buscando el Señor. Esta palabra que hemos dado lectura, amén, en Segunda de Corintios capítulo 7, nos habla del testimonio recibido por Pablo después de haberle escrito a la iglesia ubicada en Corinto. Luego de recibir esa palabra llevada por Pablo a esta iglesia, amén, inspirado por el Espíritu Santo, esa palabra trajo en aquellos creyentes tristeza, carga, dolor, porque entendieron que le habían fallado a Dios. Y la tristeza que se produjo en ellos fue una tristeza que los llevaba a arrepentirse del mal que habían hecho. Nosotros estamos sujetos a distintas emociones. Nosotros sentimos, padecemos, y uno de los estatus que podemos estar nosotros, uno de los estados que nos podemos encontrar, además de la alegría, también puede llegar la tristeza a nuestro corazón. Segunda de Corintios 7:10, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice de la siguiente manera: pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado la salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza. Oiga, porque cuando nosotros nos lamentamos, sentimos tristeza por nuestro estilo de vida alejado de Dios, esa tristeza no se debe quedar solamente en una expresión de una emoción. Esa tristeza debe producir en nosotros un deseo de transformación, de arrepentimiento, de agradar a Dios. Sin embargo, el mismo Pablo hace un contraste en la tristeza que mueve el corazón al arrepentimiento y la tristeza del mundo. Dice, la tristeza del mundo
a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Esa misma palabra, 2 Corintios 7:10, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice: la tristeza que Dios busca es la que produce un cambio en el corazón y en la vida del hombre. Ese cambio lleva a la salvación y por ello no hay que lamentarse. Dice, en cambio, la tristeza del mundo lleva a la muerte. Esa palabra en la versión traducción lenguaje actual dice, cuando Dios los ponga tristes, no lo lamenten, pues esa tristeza hará que ustedes cambien y que pidan perdón y se salven. Oiga, qué bueno cuando nosotros entendemos esa palabra que dice, la fe viene por el oír y el oír de la palabra del Señor. Qué bueno cuando nosotros somos expuestos a la palabra del Señor y nos lamentamos por haber llevado una vida, un estilo de vida contrario a lo que establece la palabra del Señor. Esa tristeza trae salvación. Pero, dice la Biblia, la tristeza provocada por las dificultades de este mundo los puede matar. Hay tristeza que produce muerte. En Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 4, nos muestra la experiencia de un rey que teniéndolo todo deseó también adquirir un predio de terreno de un hombre llamado Nabot, el cual le dijo, yo no te voy a vender, rey, estas tierras que me han dado mis padres. No te la voy a vender, no voy a cederte mi viña porque tú me la estás pidiendo. Tú tienes más que yo. Oiga, dice la Biblia en Primera de Reyes 21:4 que después de escuchar acá las palabras de Nabot, se fue a su casa triste y enojado y se acostó en su cama, volvió su rostro y no comió. La tristeza puede ocasionar en el hombre enojo, puede ocasionar, amén, depresión, puede cambiar el estado de ánimo de una persona, incluso le quita el apetito. Esa tristeza en Acab le llevó a alcanzar la muerte espiritual. Hay tristezas que llevan al hombre a arrepentirse o a morir espiritualmente. ¿Qué tipo de tristeza estás experimentando? Que la tristeza que podamos estar experimentando sea una tristeza que nos lleve al arrepentimiento, a reconocer el señorío del Señor sobre nuestras vidas. Lucas capítulo 18, versículos 22 y 23. Resalta el encuentro de Jesús con un joven rico. Oiga, que acercándose a Jesús le preguntó qué tenía que hacer para heredar la vida eterna. Y le dijo los mandamientos, todos. Jesucristo le dijo a aquel joven, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Dice la Biblia que entonces el joven, al oír esta palabra de Jesucristo, se puso muy triste porque era rico. Este joven se fue triste. La palabra del Señor colocó en un estado de tristeza a aquel joven. No lo llevó a arrepentirse. Hay personas que escuchan la palabra, se contristan, se entristecen, pero no pasan de ahí al arrepentimiento. Dios quiere que nosotros demos un paso más adelante, que la tristeza nos mueva al arrepentimiento. Aquel joven tenía dinero,
tenía una religión, pero no tenía la disposición, amén, de obedecer la palabra del Señor y se puso triste. Posiblemente luego se le fue la tristeza y siguió con su estilo de vida. Pero Jesucristo le dijo, una cosa te falta para heredar el reino de los cielos. Esa tristeza no trajo a aquel joven rico el arrepentimiento. Con la falta de arrepentimiento se produjo en aquel joven rico la muerte espiritual. Nehemías capítulo 2 versículos del 1 al 3 dice la palabra: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, narra Nehemías, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Dice Nehemías: entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre viva el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro? Cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Esa palabra que escuchó Nehemías acerca del estado en el cual se encontraba Jerusalén, produjo en él una tristeza que se le notaba. El rey, su jefe, percibió la tristeza que tenía Nehemías. Pero Nehemías no se quedó solamente sufriendo esa tristeza cruzado de brazos. Nehemías dijo: yo tengo que hacer algo. Y fue a reconstruir los muros, las murallas en Jerusalén, las puertas. Esa tristeza lo llevó a hacer algo por el Señor. Quiera el Señor que nosotros, al recibir una palabra, que esa palabra nos lleve a hacer algo por el reino de los cielos. Queremos en esta hora enviar saludos, amén, a nuestros hermanos Eduardo Sánchez y Beth Pérez. Muchas bendiciones, amados hermanos, para ustedes y su familia en Estados Unidos, en la Florida, amén. Igualmente enviamos saludos y bendiciones para Flor Hernández, para Enrique Virué, para cada una de sus respectivas familias. Enviamos saludos a Sara Rachel Sepúlveda, a Ani Batista, a Luz Milagros Soto, amén. Muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes, amén. Enviamos saludos y bendiciones para Carmín Díaz, para Ada Velázquez, amén, para todos aquellos que han de unirse a esta transmisión posteriormente. Nehemías no se quedó estando triste, hizo algo. ¿Qué vamos a hacer nosotros en el estado de tristeza en el cual nos podemos encontrar? No podemos permanecer continua y totalmente en un modo de tristeza. Tenemos que hacer algo para canalizar correctamente la tristeza que podamos estar experimentando. Así lo hizo Nehemías. Oiga, Daniel, libro de Daniel, el profeta Daniel, en el capítulo 6, versículos 19 y 20, vemos al rey Darío, luego que se dejó influenciar por unos líderes malvados que le llevaron a decretar un edicto, el cual establecía que ninguna persona podía orar, ni inclinarse, ni pedir ninguna petición a ningún Dios que no fuese el rey. Oiga, y Daniel dijo: yo no voy a cumplir con esa palabra. Esa palabra que estableció el rey Darío no colocó en tristeza a Daniel. Al contrario, él siguió haciendo su estilo de vida de adoración a Dios. 3 veces al día oraba y le daba gracias al Señor. El Daniel llegar hasta el foso de los leones nunca llegó en un estado de tristeza. Llegó confiado en el Señor en medio de las dificultades.
El que estaba triste era el rey, al saber que Daniel injustamente había sido echado en el foso de los leones. No durmió en aquella noche el rey. Oiga, se levantó temprano, dice la Biblia en Daniel 6, versículos 19 y 20. El rey se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Pues por supuesto que le libró de los leones. Oiga, allí se le fue la tristeza al rey al escuchar la voz de Daniel. Aquella tristeza en Darío produjo un arrepentimiento por lo que él había provocado. Hay tristezas que llevan al arrepentimiento. Hay momentos de tristeza que producen en nuestro ser que nos sintamos enfermos. La tristeza enferma. En el Salmo 31, versículo 9 dice la palabra, el salmista dice: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Oiga, la tristeza trastoca todos nuestros órganos vitales, todos nuestros sistemas del cuerpo se trastocan por la tristeza. Eso es lo que está diciendo el salmista. Y ocasionan que se enferme, que cambie su modo de pensar, su rutina diaria. Oiga, la tristeza llega hasta el corazón del hombre. La tristeza llega hasta el corazón del hombre, hasta sus sentimientos. La tristeza sacude los fundamentos de nuestros sentimientos. Proverbios capítulo 10, versículo 1 dice: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Qué lamento el de un padre por sus hijos. No es una situación que ellos de por sí estén experimentando, es de un tercero. Hay situaciones de familiares que nos traen a nosotros tristeza. Tenemos que canalizar todas esas situaciones y colocarlas delante de la presencia del Señor. ¿Sabe? Proverbios 17:22 dice la palabra: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. No es bueno vivir sumergido en la tristeza. El corazón alegre constituye buen remedio. Llega hasta la presencia del Señor. El salmista dice: aclamad a Dios con alegría toda la tierra. El Señor quiere que nosotros lleguemos ante su presencia con regocijo. Nuestras emociones cambian por eventos inesperados que enfrentamos. Marcos capítulo 16, versículos del 9 al 10, nos habla de los discípulos luego que Jesús fue sepultado. Ya habían pasado, amén, el momento de él estar en la sepultura. Llegaba el momento de la resurrección de 3 días, pero ellos no sabían nada. Sin embargo, dice la Biblia cómo ellos se encontraban, porque ya no estaba su maestro con ellos. Le habían dado por muerto. Sin embargo, dice la Biblia, Marcos 16 del versículo 9 al 10, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana,
apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con Jesús, que estaban tristes y llorando. Tristes y llorando. ¿Cómo te encuentras en esta hora? Triste y llorando porque las expectativas que tenías no se han cumplido. Estás triste y llorando porque no has visto el cumplimiento de promesas de Dios en tu vida. Estás triste y llorando porque no ha habido en tu esfuerzo un progreso para obtener lo que deseas. Nuestro servicio al Señor no debe producir en nosotros tristeza. Segunda de Corintios capítulo 9 versículo 7 dice la palabra: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Sirvamos a Dios con alegría. Oiga, lo que entreguemos a nuestro Señor, nuestros talentos, nuestros recursos económicos, materiales, coloquémonos en las manos del Señor, a los pies del Maestro, con alegría, no con tristeza. No contribuye en ningún beneficio espiritual servir con tristeza. Si estás triste, coloca tu tristeza en las manos de Dios. En el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos 20 y 22, dice Jesucristo: de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Aunque ahora vosotros tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Jesucristo mismo puso su tristeza en las manos del Padre. Marcos capítulo 14 versículos 32 al 34 nos dice que Jesús llamó a 3 de sus discípulos y se fue a un lugar llamado Getsemaní y le dijo: sentaos aquí entre tanto que yo voy y oro. Se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Jesucristo tenía tristeza, pero en medio de la tristeza oró al Padre, clamó al Dios Todopoderoso y le dijo: pasa de mí esta copa, no como yo quiera, sino como tú quieres. Coloca la situación que estás enfrentando a través de la oración ante la presencia del Señor. Santiago capítulo 4 versículo 9 dice: afligíos y lamentad y llorad, vuestra tristeza se convertirá en lloro y vuestra risa, se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Oiga, hay momentos que las personas están supuestamente disfrutando, pero es un gozo pasajero. El gozo del Señor es permanente, y cuando nosotros ubicamos nuestras situaciones en la presencia del Señor, el Señor se encarga de abrir puertas y buscar el oportuno socorro para nuestra necesidad. Quiera el Señor que la tristeza que podamos estar experimentando sea una tristeza que nos lleve al arrepentimiento, que nos lleve a mejorar nuestra relación con Dios, que nos lleve, amén, a colocar en acción la palabra que recibimos. Hay personas que se ponen tristes por las noticias del gobierno, pero no se ponen tristes por la palabra que Dios les da. Coloquemos en la perspectiva correcta la tristeza que recibimos a través de la palabra, amén,
vayamos ante la presencia del Señor con un corazón contrito y humillado, el cual Él no rechazará. Así como Jesús, acudamos ante la presencia de nuestro Padre Celestial. Cuando estemos tristes, oremos a Él. Él enjugará toda lágrima. Él cambiará nuestra tristeza en gozo. Padre Dios Todopoderoso, adoramos y bendecimos tu nombre. Te damos gracias por esta oportunidad de compartir tu palabra con la iglesia. Gracias por este tiempo. Bendice a cada una de las familias que nos siguen a través de las redes sociales. Así te lo pedimos, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Les invitamos para que nos siga a través de las redes sociales. Estamos martes y miércoles, los martes con la reflexión pastoral y los miércoles con la lectura bíblica a través de las redes sociales. Los jueves estamos de manera presencial en el lugar de adoración con la lección bíblica y los domingos a las 10 de la mañana estamos de manera presencial en la iglesia de Park Gardens llevando a cabo nuestro culto de adoración. Será de gran bendición compartir la adoración junto a usted en la iglesia de Park Gardens. Les esperamos a todos. Muchas bendiciones.